Bienvenidos, hoy vamos a hacer unos bizcochitos azucarados que están espectaculares. Vamos a empezar esta receta poniendo la harina en un bol o en algún recipiente que vos tengas por ahí. Seguido de eso le vas a agregar la grasa. Cuanto más blandita esté, más fácil te va a ser agregarla. Una vez que la tengas acá, ¿sí?, la vas a ir disolviendo con la harina. Si querés también la podés derretir y ponerla líquida. Y va a ser mucho más fácil integrarla. ¿Y ven cómo quedó? Así queda. Es una masa con bastante grasa, ¿ven? Así que agua le vamos a ir incorporando de a poquito hasta que sea una masa. Pero primero le vamos a poner la sal. Le vamos a poner una cucharada sopera de sal y lo mezclamos bien. Todo esto lo hago en un bol para no ensuciar toda la cocina. Mucha gente lo hace en la mesada y se le derrama el agua para acá, para allá, para todos lados. Así es más práctico, más fácil, no ensucias todo. Y listo. Bueno, ahora una vez que tenemos todo esto mezclado, le vamos a ir agregando agua tibia de a poco, hasta que se forme una masa, un bollo. Vamos a ir agregando el agua y revolviendo con la cuchara, de a poco agregarla, hasta que veas que se forma la masa. No va a necesitar mucha agua porque tiene bastante grasa esta masa y se va a formar un bollo rápido. Como ven, ahí ya tenemos la masa más o menos lista, así que lo vamos a poner y vamos a empezar a amasar hasta que quede una masa uniforme. Si sentís grumitos en la masa y ese tipo de cosas, se tiene que disolver todo, tiene que quedar una masa lisa. Así que vas a amasar hasta que sea necesario. Seguramente te va a tomar entre 5 y 10 minutitos de amasado así. Si ves que se te pega mucho o se te complica, le vas espolvoreando un poco de harina. Es como que la vas estirando la masa, ¿ves? La estirás, la traes para acá y así. La estirás, la traes, la estirás, la traes y la vas haciendo así y después así. Después de amasar un ratito ya quedó una masa linda, una masa blandita, miren, hasta le cambió el color. Una vez que la tengamos así, vamos a espolvorear un poco de harina por la mesada y vamos a estirar la masa, si querés, con un palo de amasar. Una vez la masa tiene que estar estirada, así más o menos medio centímetro. Una vez que hiciste esto, la levantás, le echás más harina abajo porque si no se te va a pegar. Haces lo mismo del otro lado, expandís la harina. De arriba no, de arriba tiene que estar la masa fresca, sin harina. Es más, la vamos a humedecer un poco incluso. Con la mano humedecida o con un rociador si tenés, la vas a mojar la masa. La vas a humedecer un poco del lado de arriba. Y ahí le vas a echar azúcar. Y esto ahora acá le vas a pasar palo de amasar y lo vas a aplastar un poquito. Una vez que hiciste eso, le vas a echar un poco más de azúcar así suelta. Aplastás un poquito con las manos. De ahí lo vas a empezar a cortar en cuadraditos o en la forma que a vos más te guste. Después de eso, en una bandeja para horno los vas a ir poniendo todos así nomás, sin mantecar, sin nada, porque como es una masa con mucha grasa no se va a pegar. Y los vas a hornear más o menos 15-20 minutos a horno medio. Cuando vos lo veas que están bien doraditos, los sacás. Y acá los tenemos después de hornear bien doraditos. Y si no, los podés sacar un poquito antes y te van a quedar así. Último paso que vamos a hacer, lo vamos a meter en el horno en la parte de abajo, como que le dé el grill para que derrita un poquito el azúcar y los termine de dorar. Un minuto, nada más, y ahora les muestro cómo quedan. Estos no van a hacer falta, pero estos sí, miren cómo quedó. Hermoso. El azúcar bien crocante, bien rico.